¿Hablamos bien el español? Esa es una buena pregunta hoy, Día del Idioma. Y para hablar de eso, pues tenemos a dos profesores especialistas en el tema con quien vamos a compartir una charla que los invitamos a ustedes, una charla deliciosa sobre las anécdotas de nuestro idioma. Así que queremos saludar al profesor Jairo Valderrama, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Austral de Argentina, columnista del periódico El Tiempo, dedicado a la docencia universitaria por más de 23 años, ha publicado más de un centenar de artículos académicos, periodísticos en medios nacionales, internacionales, especialista en el papel de los medios masivos de comunicación en la sociedad actual, del aporte de la literatura y de los efectos y manipulaciones del lenguaje. Profesor Valderrama, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y por supuesto complacido de estar esta mañana aquí en Canal Capital. Tenía un Manuelito fanaticada, quienes fueron sus Sí, aquí hay mucho alumno de él. No, corrieron a tomarse Yo también quiero decirle que al otro invitado no fui alumno de él, pero recibí muchas clases de él en Caracol Radio. Ah, bueno, pues de alguna manera somos alumnos. Somos alumnos todos. Profesores. Fernando Ávila, director académico de la Fundación Redacción, autor de libros como, por ejemplo, Cómo se escribe en español, Correcto para Dummies, La Vuelta al Español en 80 guías, y varios manuales de estilo para periódicos como El País de Cali, Cubo. También es columnista de varios periódicos, además de El Tiempo, Ámbito Jurídico, Así Somos, El Heraldo. Director frecuente de talleres de redacción, catedrático en varias universidades de Bogotá, Cali y Barranquilla, y también muy apreciado por sus alumnos, profesor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empecemos hablando de dónde viene este idioma que nosotros hablamos aquí. Hoy es 23 de abril, es el Día del Idioma, lo determinaron así las Naciones Unidas en un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió un 23 de abril, 1616. Una curiosidad es que también un 23 de abril, pero en otro calendario, murió William Shakespeare. En Colombia este es un día de gran tradición y eso es precisamente lo que queremos aprovechar hoy, es excusa para preguntarnos detalles del idioma del que hablamos. ¿Hablamos bien el español? ¿De dónde viene? ¿Qué tan cierto es eso de que en Colombia lo hablamos muy bien? ¿Deberíamos llamarlo entre otras cosas castellano o español? ¿Qué es lo más difícil de este idioma que hablamos? Vamos a empezar con esos temas. Profesores, ¿de dónde viene el español? ¿De dónde viene ese idioma? Profesor Fernando. Pero quería hacer una observación sobre el 23 de abril. Ajá. Cervantes no murió el 23 de abril, sino el 22 de abril, sino que lo enterraron el 23. ¡Ah, caramba! Ajá. Y Shakespeare no murió el 23 de abril porque en el calendario correspondiente a Inglaterra, eso venía a ser como el 6 de mayo. Pero bueno, el Día del Idioma sí es el 23 de abril. ¿Inca Garcilaso de la Vega sí murió el 23 de abril? Él sí murió el 23 de abril, bueno. Sí señor, ese es el único. ¿Y por qué ese error histórico, digamos, de fecha? Porque no había una unificación de calendario. Había sí, calendario juliano, había calendario gregoriano, Entonces entonces había diferencia de la celebración de los días. Sí, exactamente. Bueno, y entonces, ¿de dónde viene este idioma que hablamos? La primera pregunta, ¿le decimos castellano o español? Yo le diría español, ¿no? Así se llama, digamos, si yo voy a ver una película, busco la traducción en español, no en castellano. Si yo voy a buscar una guía turística en cualquier parte del mundo, busco la guía en español, no en castellano, que no la voy a encontrar. ¿Sí? Y si voy a consultar una norma, la consulto en la ortografía de la lengua española, en el diccionario de la lengua española, en la nueva gramática de la lengua española. Por ningún lado sale ahí el nombre histórico de castellano, que era lo que hablaba Fernando de Aragón hace 5 siglos. Castellano aragonés. Sí, señor. El aragonés. ¿Usted también está en la misma línea? Por supuesto. De todas maneras hay una discrepancia en España, de manera abierta no se puede decir exactamente español, porque son muy celosas las personas de otras regiones y ellos sí precisan castellano, ¿no? Sobre todo los vascos, pues los catalanes, a pesar de ser de nacionalidad española, pues no admiten del todo que se diga que se habla español, sino castellano, allá lo precisan mucho. En América y en el mundo entero, por supuesto, español. Español. Sí, yo tengo entendido que esa manera de denominar español nació incluso en Provencia, en Francia, mirando hacia
Hispania. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque adentro se hablaba aragonés, gallego, catalán, valenciano, el euskera, Sí, el exactamente. castellano, el árabe en algunos, ladino en otros, Claro que sí. en otros lados. Pero bueno, ¿de dónde viene ese idioma nuestro? Bueno, si nos situamos hace unos 22, 23 siglos en Iberia, que es la tierra de los conejos, la península ibérica, pero Iberia quiere decir tierra de los conejos, podemos oír palabras que hoy usamos como aquelarre, burro, perro, barranco, manteca, que son palabras anteriores a la romanización, anteriores a que llegaran los romanos a la península ibérica. Aquelarre Y esas es como palabras- un fósil viviente, esa palabra. Aquelarre es reunión de brujas. Sí, sí, y es un fósil viviente. No, quiero decir, Y después la se palabra es la un fósil palabra, viviente. sí, claro. Echeverri es una palabra de esa época. Echeverri quiere decir casa nueva. Sí. Ah, que es un apellido. ¿Y eso no es vasco? sí, Ah, eso arriba. es como el idioma vasco. Izquierdo es una palabra anterior a la romanización. Sí. La palabra latina es siniestro, pero quedó izquierdo. Es decir, conviven hoy en día las dos palabras, la de origen latino y la que se usaba antes de la llegada de los romanos a la Entonces, península antes ibérica. teníamos ahí un idioma que no Sí. sabemos cómo lo llamaban, era un idioma que se hablaba allí. Sí, Bueno, lengua eso- prerromana. Una lengua prerromana. Cuando llegan los romanos, que hacen de la península ibérica parte del imperio romano, el idioma que imponen es el latín. Entonces ya ahí tendríamos palabras, a ver, tradúzcanme estas palabras que voy a decir en latín. Rotundus, Rotundo, redondo o rotundo, sí, altus, Manolito. exacto, alto. Rosarum, Rosa. rosario, que es un conjunto de rosas. Llegan los romanos con el idioma latín y como ya habían conquistado Grecia, llegan con muchos términos griegos. Del griego vienen palabras como democracia, como filosofía, como iglesia. Todas esas palabras son de origen griego. Y en el siglo V cae el Imperio Romano, se empieza a hablar muy mal el latín, de ahí surgen todos los idiomas modernos latinos, como son el portugués, el asturiano, el castellano, si lo queremos llamar así, el catalán, el rumano, el francés, el italiano, el occitano, todos esos idiomas son de origen latino. Y se comienza a hablar pues ya una mezcla Sí. de todos esos idiomas hasta cuando llegan en el siglo VII los germanos, los vándalos, los Visigodos. godos, los visigodos, y se incorporan al idioma muchas palabras. Por ejemplo, los nombres de hombres son muy de origen germano. Germán, Rodrigo, Fernando, incluso los de mujeres, Beatriz. Sí, que entre otras La cosas- palabra guerra es de origen la palabra- germano. Y después llegan árabes, ¿no, profesor? Sí. Y los árabes, por supuesto, también dan un aporte grandísimo. Son cerca de 7 siglos. Y ese intercambio, pues por supuesto, va a enriquecer muchísimo más nuestra lengua. Entonces, en primera instancia uno pensaría, sí, cerca del 70% más o menos de los términos que se utilizan en español proceden del latín. Se calcula que de un 30-35%, bueno, menos, proceden del griego y el resto son términos procedentes de otras lenguas. Y todavía, por supuesto, el español se sigue enriqueciendo con términos procedentes de distintas lenguas, hoy en día particularmente del inglés, que hoy funciona como funcionaba en aquel entonces el latín. ¿no? Pero hubo un momento en que el francés nos aportó muchísimo, ¿no? Bastante claro. Sí, el francés, que era una lengua muy prestigiosa en el siglo XIX. XIX, ¿sí? Y luego fue perdiendo ese Cuando uno habla cuando uno habla del francés, a uno le dicen es una lengua romántica, ¿no? Que Claro, dicen. romances. ¿Por qué ese término? Y al español, ¿cómo se le llamaría? También por los También. romanos, Por es los que lo de romanos. romántico. Es romántico. Toda lengua derivada Por los romanos, bueno. del latín es lengua romance, se considera. Romances, Y todos aquellos que hablamos esas lenguas somos El italiano, latinos. Claro, particularmente somos latinoamericanos. ¿no? Ajá. A veces uno escucha de manera muy desacertada a ciertos colegas
en el Mundial de Fútbol no clasificaron equipos latinos. Y uno ve allá a Francia y ve a Italia. Claro Y que son son latinos, Son hablan latinos. una lengua derivada del latín. Ok. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con ¿Por eso. qué Y perdimos nada más latino que un italiano. ¿no? Claro. Donde Más, nació el Lazio, Lazio, sí. Lazio latín. El ahí Grammy nació la latino lengua. que se ganó Eros Ramazzotti, no Ah, es sí. un latinoamericano, sino un italiano. Sí. ¿Por qué nosotros aquí perdimos la pronunciación de la Z y la C? Por los andaluces. Los andaluces Porque que han llegado... los andaluces no tienen esa distinción tan clara entre la Z y la S. Cuando vinieron a conquistarnos, tengo entendido que precisamente eran Castilla, Aragón, conquistan el reino de Andalucía, solo permiten la salida de castellanos y andaluces, que eran un pueblo muy Sobre pobre, todo, sí. sí, que tenían, bueno, vecino del mar, eran más marineros y podían llegar acá. Entonces, en la costa, el costeño, viene mucho del andaluz. Ah, sí, hay mucho contagio en su Su acento. sí, en su carga. Los andaluces, por supuesto, mucho más temerarios, más osados, y ellos fueron los que primero abordaron las embarcaciones para cruzar el Atlántico y llegar aquí. Entonces, esa primera influencia idiomática procede sobre todo de ellos. Sí. Entonces, nuestra carga sonora, ¿no? Españolizada, pues nuestro español, ya prescindió de ese sonido de la canción, el concierto, ¿no? Y por eso se nos dificulta determinar si una palabra, sobre Es todo con- aquellas que sí. terminan en ción, van con C, con S, a veces con X, ¿no? Porque hay que conocer cierta reglita. A los españoles, en términos general, pues no se les dificulta eso, ellos lo captan con escuchar la comunicación. Nosotros decimos comunicación, Sí. ¿no? Bueno, sabemos que va con C, pero más por el uso. Sí. Pero hay otros términos como concisión, translación, precisión, y la gente no sabe exactamente si va con C o con S, ¿no? Sí. Respuesta. ¿De dónde viene esa H muda o esas reglas de ortografía con S, con C, precisamente La que a F, veces se la nos dificultan tanto y que hubo una época, me acuerdo, hasta el propio García Sí. Márquez algún día también. dijo... Hay que acabar creo con las H rupestres. dijo bromeando, García yo no sé Márquez. si en parte en serio o en En parte en Zacatecas. broma. Exactamente. Sí, sí, sí. 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 Bueno, la H tiene varios orígenes. La H corresponde a palabras de origen latino donde se pronunciaba una F que desapareció de la pronunciación. Farina pasa a ser harina. Fíjense que los derivados de harina son los farináceos, ¿sí? Por ejemplo, entonces esa F se pierde y la H recuerda, la H de harina recuerda esa F. Lo mismo pasa con foja, de la que deriva hoja. Pero la F se conserva en palabras de esa familia como folleto, follaje, folio, esfoliador. ¿Sí? Esa es una H. Otras Hs son de palabras que empiezan con UE. Resulta que antiguamente la V y la U se escribían igual. Entonces, si yo escribía hueco, no se sabía si lo que había escrito era beco o hueco. ¿Sí? Para establecer la diferencia de la vocal U con la consonante V, se estableció la H. Entonces, cuando la palabra empieza con H, la letra que sigue es vocal, es U. Por eso hueco, hueso, huele, huella, todas esas llevan H, siendo que las palabras de su familia parecidas no la llevan. Por ejemplo, oler, de donde viene huele, oler no Sí, tiene no H. tiene- no ¿sí? tiene H. Nosotros también perdimos esa V labidental o V y la B, ¿no? Sí, ya se pronuncian igual. Pero, y en España sí hay en algunos puntos. No, muy poco. No, muy Creo poco, que en no. otras lenguas sí tienden a pronunciarla de manera semejante Y a la F. Y y la LY, porque en algunos lugares de Colombia, sobre todo Boyacá, Santander, Nariño. el llegamos, ¿no? Sí. El llegamos. Los países sí dicen Medellín. Medellín. Debería ser Medellín. Los barranquilleros dicen Barranquilla. Sí. O sea, es la otra pronunciación. Barranquilla, un poco más Sí, suave. sí, sí, mucho más suave. Exacta, no Barranquilla. No Barranquilla. Exactamente. Pero a pesar de esas cosas que no suceden, por ejemplo, en el inglés, donde a veces los mismos angloparlantes necesitan subtítulos para entender a un hablante de Irlanda del Norte, de Escocia, ¿cierto? En Estados Unidos, nosotros no tenemos ninguna dificultad
para comunicarnos en Nicaragua, en Santiago de Chile o en Guinea Ecuatorial, donde se Así habla el es. español. Así es. Exactamente. ¿Y eso es por qué? Porque nuestro idioma, ¿qué característica tiene? Pues hay dialectos como los hay en todos los idiomas, como los hay en inglés también. El otro día yo por pura diversión estaba haciendo un diccionario paisa bogotano. Ujú. Entonces lo que en Bogotá se llama ladrillo, en Antioquia se llama adobe. Lo que en Bogotá le Bombillo decimos foco. bombillo foco, mesita de noche es el nochero. Nochero, El sí. baúl del carro que decimos en Bogotá es la cajuela o Maletero. la maleta, que Maletero, dicen sí. también en Medellín. La maleta, sí. La panadería o los productos de panadería les dicen la parva. La parva. A la mazamorra, no sé cómo le dicen, pero al peto le dicen mazamorra. Sí, le dicen. Allá le decimos mazamorra, aquí peto. Aquí Sí. peto. Aquí decíamos naco, pero como a los paisas que llegaron a Bogotá hace medio siglo les sonaba tan horrible esa palabra, ahora decimos puré. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un idioma y un dialecto, profesor? El idioma es la lengua oficial de un país. Es un asunto político. Sí, de formalismo, sí, sociopolítico. En nuestro país, claro, la lengua oficial es el español. Nuestra constitución está en español. Todo contrato de carácter legal se efectúa en español para que tenga validez. No puede llevarse a cabo en inglés ni en rumano. Quien adelanta una investigación en el exterior en otra lengua tiene que traer su tesis en alemán, en italiano, en francés y tiene que homologarla. Para eso existen los traductores oficiales que legitiman esa investigación en nuestra lengua oficial, que es el español. Los dialectos, claro, también son lenguas, pero no admitidas oficialmente en nuestro país. En Colombia se hablan cerca de 65 a 70 lenguas, pero obviamente la única oficial es el español. Ahora, estos lenguajes como el parlache, el lunfardo en Argentina, que se toma el lenguaje oficial y se les hace triquiñuelas para esconderlo de la autoridad, para que no los entendiera Sí. todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo lo llamarían? Porque eso es lo que yo pensaba que era un dialecto. Pues puede ser un dialecto, por ejemplo, a los que tienen muchos botones, como los policías, se les dice botón al revés, tombo. Tombo. Exacto. Sí, que es una forma de ocultar la verdadera palabra. Yo no la había Es como una apuntado clave por ahí. secreta. Una clave secreta. Sí. Sí. Pero eso también en algunos momentos enriquece el mismo idioma oficial. Claro, claves secretas. Tengo entendido que las onces, la palabra onces viene de una clave secreta, ¿no? Sí, sí, tengo entendido que alude a la agüita ardiente. El agua ardiente, si usted Sí. cuenta, son 11 letras. Sí. ¿No? Usted dice que No, maestro. no, eso es un cuento chino. Es un Sí. cuento Es chino. un cuento chino que Cuéntenos, se a ver. inventaron los cachacos de amigos de Castaño hace muchos años. Álvaro porque Castaño Castillo. Álvaro Castaño Castillo y sus amigos, ellos fueron los inventores de ese cuento de que las onces es el aguardiente. La palabra onces la trajeron los jesuitas a América. Si ustedes hacen el conteo de las horas bíblicas, la prima hora, y van contando de ahí la hora prima hora es tercia, cuál es? las 7 de la mañana, Sí. la hora tercia, la hora, cuando llegan a la hora undécima, o sea, a las 11, son las 5 de la tarde. ¿Sí? Si recuerdan la parábola evangélica de los trabajadores, que llegaron unos a la prima hora y los últimos prima llegaron hora. a la hora undécima y después les pagan a todos lo mismo, que esa es la parábola. Las 11 o las 11 son las 5 de la tarde. Y esa palabra la usan posiblemente todavía los jesuitas, porque la palabra 11 se usa en Chile, se usa en Paraguay, donde ha habido presencia cultural fuerte de los jesuitas, y se usa en Bogotá. En Chile se usa la 11, sin la S, La- sin la S, ¿no? La 11, pero yo he oído a algunos chilenos decir las 11 también. Yo recuerdo una compañera chilena que me invitaba a tomar las 11. Onces. No sé si por deferencia conmigo o porque allá lo dicen así. Pero en todo caso piensen ustedes en los salones de 11 o en las salas de 11 que hay en Bogotá, hay zonas
de Sí. influencia, y allá no venden aguardiente. Uno va a una sala de onces a tomar chocolate con colaciones. Y en Caldas se le decía, no vamos a tomar once, sino vamos a Pero- tomar el algo. El algo, sí, el algo A es... mí ese- esa es en la palabra Antioquia, paisa, el Ese algo. me parece lindísima a mí. En, bellísima, ¿no? En, Vamos a tomar en el algo. Huila son las segundillas, Ah, sí. Ah, sí, señor. ¿Quiere usted la que segunda? decía Pastrana Polanía, el de Sí, Don Chincho. Pastrana. Ah, sí, señor. Entonces, tenemos- Eutimio Pastrana Polanía. Pero otro secreto podría ser, por ejemplo, el cachaco, ¿no? Sí. Camisa, chaqueta, corbata. Cachaco viene de catch coat, que es el Ah, abrigo caramba. en francés. Entonces de ahí deriva la palabra cachaco. Precisamente Vargas Llosa, en su tesis doctoral, que es sobre 100 años de soledad, y explica qué es un cachaco, le dedica buena parte de la tesis a explicar qué es un cachaco, se basa en las explicaciones que da Daniel Samper Pisano sobre la palabra, y el origen es la palabra francesa cache-coute, que es el abrigo, característico de los bogotanos de esa época. Característico de los bogotanos. Y los paisas El le llaman sobre todo cachaco que al llaman. traje formal, ¿no? Exactamente. Sí, ponte el cachaco. Exactamente. Entonces, con aquellas, eso significa que el idioma es un organismo vivo, Sí, que cambia vivísimo. permanentemente, que se nutre completamente, pero siempre genera entonces unas tensiones sobre el lenguaje académico, el aceptado Ah, y el lenguaje que sí. vernáculo vulgar, ¿no? Yo creo que el lenguaje más adecuado es el que resulta ser más efectivo. Ujú. El propósito de una sociedad consiste en echar mano del lenguaje para comunicarnos, para que nuestro mensaje llegue de manera efectiva a nuestros potenciales receptores. De eso se trata. Es decir, hay que aplicarlo desde el punto de vista pragmático. Que la gente dice, ojalá haya paz en Colombia. Pues bueno, se entiende la intención comunicativa, aunque el haya, pues sabemos que funciona como vulgarismo, pero creo que no importa, y a veces nos preocupamos más del formalismo al usar el lenguaje y no tanto lo que entrañan esas ideas en el lenguaje. Yo creo que es menos peligroso decir ojalá haya paz que estar en contra de la paz. Que ojalá haya guerra. Eso, por supuesto. O que ojalá haya paz es menos peligroso que decir ojalá haya guerra. Sí, claro. Por De- ejemplo. yo no sé qué lleva a una academia a aceptar una palabra para que diga, no, esta palabra va y está en el... El uso continuo, que se use, bueno, en varias culturas, varios países hispanohablantes durante varios años, que tenga ya un arraigo fuerte. Esas son unas de las condiciones que se haya prolongado ese uso en el tiempo por varios años. Y obviamente que tenga un soporte normativo, ¿no? Que se ajuste, que se pueda españolizar. Muchos términos originarios de otras lenguas han sido españolizados y uno encuentra pues ya la casete, el láser, ¿no? El CD-ROM, pero se españolizaron y noten cómo lo estoy pronunciando. a El la iceberg. manera. ¿Ves? El iceberg. Ah, sí, sí. Entre otras Eso cosas, no es sino la punta del iceberg. entre Sí. otras cosas, el idioma ya determinó que no se vuelven a inventar más verbos terminados en er y en ir. Todos los verbos que de aquí en adelante se inventen terminan en ar. fíjense. ar. Sí, ya determinamos que no más. Invéntese un verbo cualquiera. Ya, chatear, Sí. whatsappear. Ujú. Nunca ustedes van a Tuitear, encontrar claro. un verbo que ya termine en er o en ir. Ya determinamos que cerramos por ahí. Es muy Sí, o quizás ha sido coincidencial. pero coincidencial Sí. es que todos los verbos que creamos siempre terminan en a, ya determinamos no más. Son los que más abundan. sí. No más en verbos en ir. ¿Para qué sirve una Real Academia de la Lengua? ¿Para qué sirve una Academia Colombiana de la Lengua? De eso vamos a hablar a continuación. Esto es Despierta Bogotá, hacemos una pausa, continuamos con estos dos profesores. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Bueno, hay una noticia de última hora y es que una de las grandes leyendas de la radio colombiana, Darío Arismendi, anunció esta mañana en su programa 6 AM 9 AM de nuestra cadena hermana Caracol Radio que se retira del aire, Manuel. ¿Cuántos años lleva él desde las 6 de la mañana? Él Casi empezó. 30 años. Él empezó en 1990 reemplazando a Yamid Amad. Sí. Recuerde usted que Yamid Amad renuncia en diciembre de 1989, un 28
de diciembre, Día de los Inocentes. ¿Por qué tengo tan presente esa fecha? Yo trabajé en Caracol 20 años, 2 años con Yamid Amat y 18 con Darío Arizmendi. Y en esos 2 años, yo recuerdo, yo estaba con Yamid cuando lo llamó el doctor Alfonso López al aeropuerto El Dorado y le dijo, mira, me están diciendo que tú no vas más en Caracol. Y en la noche, Yamid presenta la renuncia desde 28 de diciembre y a los pocos días nos anuncian la llegada del doctor Darío Arizmendi 15 de enero de 1990. Sí. Tal vez 15 de enero, si no recuerdo, fue a mediados de enero exactamente. Sí, en todo caso, pues... con él, simplemente déjeme decir esto, tengo que agradecerle muchísimo a Darío Arizmendi. Sí. Muchísimo, y lo admiro y lo quiero mucho. Sí, hay muchas lágrimas porque se trata de una figura, un eje, un hito, y pues a toda la familia de nuestros colegas en Caracol, Erika Fontalvo, quien además también tiene un programa aquí en Opina Bogotá, a ella, a Darcy, a Gustavo Gómez, a Leo Sierra, pero no, es que me metí las patas empezando a numerar uno. No, es que uno tiene que nombrar a todos los colegas. Nombre usted a todos los colegas que yo trabajé 18 años en Caracol, 20 años, perdóneme, 18 años con Darío Arizmendi, y no son sino agradecimientos, porque de él aprendí muchísimo. Además, hubo una cosa que él hizo cuando llegó a Caracol, no sacó los periodistas que estábamos ahí, porque él dijo, estos tipos saben mucho de periodismo y van a continuar conmigo, y lo dijo recientemente cuando ganó el premio Ortega y Gasset. Para él todos los éxitos del mundo, y de verdad un agradecimiento. Él dice que él no va a renunciar al periodismo, que es un paso más, que él no lo abandona. Pero bueno, esto lo queríamos comentar, pues porque sí, efectivamente es una noticia que hoy además la dio el Día del Idioma. Escogió este momento para decir sigo al aire unos días hasta que la cadena lo considere prudente. Ya haya, me supongo, una nueva persona a cargo de ese programa 6 AM, 9 AM, que es el que dirige Darío Arizmendi. Bueno, la Real Academia de la Lengua, estamos hablando sobre el idioma, Día del Idioma, estamos hablando además con los profesores Jairo Valderrama, Fernando Ávila, expertos en este tema y que nos están compartiendo en una conversación muy agradable muchos detalles sobre el Día del Idioma. ¿Por qué nosotros tenemos una Real Academia de la Lengua? Y de ahí se derivan las casas digamos, regionales, como la Academia Colombiana de la Lengua, Academia Nicaragüense, Academia Chilena, Academia Peruana, en fin, de la lengua, para controlar o regir el idioma español, cosa que no tienen otras lenguas. Bueno, Mauricio, eso sucede porque es necesario establecer un orden, una armonía, un convencionalismo. Yo perfectamente, y estoy en mi derecho de llamar a este artefacto vaca, y no es delito ni pecado, pero hay un convencionalismo. Vaca no tiene ese significado. Y si llego a utilizar el idioma de manera arbitraria, pues obviamente empezaré a generar un caos. Por eso se necesita una academia, una normatividad, para que las palabras sean usadas con su grafía conveniente, con su significado conveniente y con el papel que cumple dentro de una oración. Pero cada profesor, término. Hay otras, el inglés no lo tiene, el alemán no lo tiene, y ahí en adelante el búlgaro no lo tendrá, pero... El inglés no tiene academia, pero tiene una referencia que es el diccionario de Oxford. Sí. Tiene referencias. Entonces, claro. El alemán no tiene Real Academia, pero tiene el Instituto Duden, que es el que establece las normas de estandarización del idioma alemán. Ya. Entonces, generalmente vemos cosas similares. El francés lo tiene que en la Alianza Francesa, ¿no? La Alianza Francesa de Divulgación del Idioma. Sí, no sé, pero debe haber alguna referencia, como por ejemplo en Colombia, y de eso sabe mucho Jairo Valderrama, existe el ICONTEC. Entonces dice 3 centímetros aquí, 4 centímetros aquí, un poco similar a lo que hace la academia. Esta palabra se escribe con C, y no con C con cedilla, ni con doble S, ni con Z. ¿Sí? Que antes de existir el primer diccionario, hace 3 siglos, pues unos escritores escribían corazón con Z, otros con C con cedilla y otros con S. Entonces la academia se funda, saca el primer diccionario y dice, queda con Z y con tilde en la O, y así lo debemos escribir siempre. Claro, y entonces eso, digamos, los críticos hablan de esa normativización, enemigo de la
el lenguaje, digamos, que cambia ese organismo vivo, como que este elemento trata de detenerlo, que se vuelve un asunto clasista, académico, difícil de manejar, y eso, digamos, son críticas que se les hacen permanentemente, o que toma decisiones equivocadas frecuentemente sobre el uso de una palabra y que con el tiempo evidentemente queda sin sentido y seguimos usándola. Yo considero que es la misma gente la que establece un uso determinado, de lo que ya habíamos hablado antes. Es el tiempo. Es como la gente va asimilando el término y le va dando la connotación o la denotación que la gente quiere. Ahora se escucha, por ejemplo, la palabra patético. Uno le pregunta a la gente, ¿qué es patético? No sé, tiene una sonoridad agradable, ya, que viene del patos griego para aludir a al yo, o a la parte emocional del ser humano. Entonces una persona muy inclinada a la sensibilidad, de llanto fácil, pues es patética, pero no significa que sea tonta, ¿no? Ni bufa. Pero ese es el significado que se le está dando en el ámbito popular. O descubre uno a la señora que después de un asalto a un autobús concede declaraciones a los colegas, le pregunta, ¿usted intentó algo para evitar el asalto? ¿Usted vio al hombre armado? Sí, yo lo vi. Pero pudo buscar ayuda, dice, no, yo quedé putrefacta. Y claro, la señora supone que está frente a las cámaras de televisión, que hay muchos micrófonos al frente y quiere impresionar. Entonces busca un término que supone es elegantón, grandilocuente, también como muchos colegas, y se equivocan con el uso del término. Ella quizás quiso decir, quedé estupefacta, lela, ¿no? Petrificada. No putrefacta, es decir, no empezó a descomponerse. Pero muchas personas utilizan términos análogos, es decir, palabras parónimas, creyendo que tienen ese significado. O a la señorita recepcionista cuando uno le pregunta, ¿el señor López vendrá más tarde? Yo asumo que sí. ¿Y por qué lo asume? Es decir, ¿por qué se responsabiliza de que el señor López vaya a llegar? Quizás presume que sí, cree que sí, intuye que sí, pero no asume, ¿eh? Y usan unos términos que, por supuesto, no tienen esa carga semántica que uno conoce y que está en el diccionario, o a los altos oficiales que dicen captura. A estas alturas uno diría un general de la República, no puede decir captura. Existe el verbo capturar y, por supuesto, el sustantivo captura, pero es muy recurrente ese uso en la radio. Muchos colegas de otras latitudes en nuestro país usan la captura frecuentemente y no son conscientes de ello, ¿no? Y repito, altos oficiales recurriendo a ese tipo de expresiones, pues no está bien. Y que se entiende, claro que se entiende lo que quiso decir, pero en nuestro ámbito no está bien usar el lenguaje de cualquier manera. Se puede ser sencillo sin ser incorrecto, ¿no? Y por supuesto a los periodistas no se nos permite, no está nada bien usar de manera incorrecta el lenguaje, claro, sin ser extremadamente rigurosos ni académicos. Pero hay una cosa a propósito de lo que dice el profesor Valderrama, es la manera como hablan los militares y los policías. Y los periodistas, que copiamos la femenina que fue capturada. Exactamente. Pero sí lo has escuchado. O el masculino, dos masculinos, un femenino, un infante. Donde el individuo, sí. En fin, no había dónde. Sí, porque la idea es parecer culto. La idea es parecer que sabemos y que manejamos el idioma y lo que hacemos es cometer unas barbaritudes tremendas, ¿no? Así es, Mauricio. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿y qué piensan ahora, por ejemplo, de esta corriente del lenguaje incluyente? Estaba yo precisamente ahí. Hablando de esto. Profe, bueno, pues no sé, existen en el idioma palabras de género común. Sí. Por ejemplo, terapeuta, hombre o mujer es terapeuta, no hay terapeuto. Periodista, hombre o mujer es periodista, no hay periodisto, ¿sí? Y todos los terminados en mente que son participios activos de verbos. Estudiante, no hay estudianta, estudianto, sino estudiante. Yo, cantante, por ejemplo, he dirigente. peleado una cosa, pero no parece que no la gano. Y la gente, y aquí mismo, sentado acá, me han mirado feísimo. Hoy candidatos a la alcaldía y mujeres que defienden el lenguaje incluyente. Alguna vez que yo dije, la presidente es del correcto. consejo, porque claro, el ente no existe la enta.
¿no? Ella es una enta. O la concejala o la O sea, concejala. en fin, pero el ente es la persona sobre la cual recae una acción, ¿no? Es la persona que realiza la acción, se llama participio activo. Realiza la acción. Sí, Por lo tanto, preside Exacto. este ente. Entonces se llama la presidente. Sí. Sin embargo, dice eso y le miran a uno como si fuera un uga uga machista. No, esas palabras con ganas de como- destruir la participación de la mujer activa y ¿cómo es? Propagando el heteropatriarcado machista. Sí. Bueno, ¿cómo ha manejado la academia estas palabras terminadas en ente? Son de género común, entonces hombre o mujer es presidente, hombre o mujer es gerente, hombre o mujer es cantante, pero ya ha admitido dos opciones para el femenino que son presidenta y gerenta, sin que presidente y gerente dejen de ser palabras de género común, ¿sí? Lo mismo sucede con la palabra juez, que es de género común, hombre o mujer es juez, pero existe la opción jueza. Y lo mismo pasa con jefe, hombre o mujer jefe, el jefe, la jefe, pero existe la opción jefa. Por si Alguna alguien vez a mí me quiere- enseñaron que poetisa era la palabra Sí. adecuada, pero muchas mujeres se sienten además despreciadas al decir la poeta, no me diga Sí. poetisa. Entonces, María bueno, Mercedes Carranza procedía así, dígame la poeta y no la poetisa. no la poetisa, porque Bueno. era, digamos, tenía una Sí. sonoridad despectiva. Y claro, y era de género común. Ahora pasa lo mismo con concejala, con sastra, que es poco conocido, ¿no? Y hay modisto y también hay modista. Pero yo creo que eso del lenguaje incluyente o excluyente no va tanto en la lengua. Por supuesto, la lengua tiene una carga semántica, ¿ah? Pero creo que va más en la intención. Si yo llego a un recinto donde hay caballeros y damas, pues puedo decir abiertamente, me encanta verlos a todos reunidos. Y creo que las damas no se van a sentir excluidas. Yo creo que va más en la intención, ¿eh? No tanto en decir todas y todos, los niños y las niñas están contentos y contentas, ¿no? Y están cómodos y cómodas, y todos fueron maltratados y maltratadas, pues resultaría bastante dispendioso estar cambiando de género todo el tiempo, ¿no? Es una cuestión de comodidad en el uso del lenguaje, y yo creo que ahí, pues la discriminación, si se da en algún momento, se da sobre todo en la intención, no tanto de las palabras, sino creo yo más de las acciones. Sí, porque mire, si quiere me la muestra, es que por aquí me tiene nuestro director de emisión. Ah, miren, Carolina, la modelo. Carolina, muchas gracias. Sí. Uy, ¿qué es esto? El famoso en base a, ¿no? Que decimos los periodistas. En base a las Me investigaciones. acuerdo, mi profesor ya se me olvidó cómo se llamaba, hombre, de Bolivariana, acaba de morir, Gildardo Lotero. En envase es esto, me decía. Esto Sí. es un envase. Entonces, el envase, por ejemplo, me pasan nuestro colega Omar Alejandro Hernández, dicen cosas que decimos nosotros los periodistas comúnmente. Sí, Ay, que en base a se puede Lo reemplazar correcto es por la con- preposición con- Con según. base en, sí. sí, O por según, que es más sencillo. el prever. Ese es muy frecuente. Sí. Pues Le dice prever. sobra una E. Exacto. Sí, iba a preguntar, ¿sobra una E? Claro, Sí. proveer, sí, Sí. Sí. pero prever, no, usted prevé. Que es Exacto. derivado de Prever. ver. Uno ve Exactamente. televisión, prevé. Bueno, el modifica. alga, sí. De este agua no beberé. ¿Qué pasa con AIGA? Con Yo AIGA, sí defiendo quiero AIGA. aclarar algo. A ver. Fernando. AIGA está en el diccionario como sustantivo y se refiere a un carro viejo y ostentoso. Sí. Eso ¿Ah, es sí? un AIGA. Sí, es un AIGA. Quítese AIGA de ahí. De esos de los años 80, muy puedo grandes creer, y sí, pesados, sí. sí. Pero no Los como buses es verbo. un AIGA muy elegante. No pero como- hoy en día ya se consideran clásicos, ¿no? No como Modelo verbo, 60, sino como en- sustantivo. En España lo llamaban así, AIGA. O sea, Juan Lozano tiene De varios este agua algas. no beberé. Esta. De esta agua. Las palabras como agua, que son femeninos con el acento en la primera A, Águila. llevan 4 palabras en masculino que se les anteponen. El agua, un agua, algún agua, ningún agua. Pero todos los demás adjetivos como este deben ir en femenino, exactamente. femenino, porque la palabra es femenina. Eso ha recordado muchas madres de los aprendices de otros idiomas cuando le preguntan a usted, pero ¿por qué carajo el agua es masculino?
Si empieza con A, termina con A, en claro. fin, y les da por decir. Claro, se genera la cacofonía. Sí. No, No es- agua empieza con la A tónica, entonces se supone que el artículo anterior también va con A. Para evitar esa repetición sonora, De la la agua. agua, pues se le pone el artículo en masculino, ¿no? Entonces, Pero lo la mismo pro- pasa con águila, con hacha, ¿no? Ampa, área, Ámbar, ágora, área. sí. Sí. ama de casa. El ama, sí. Bueno, este rebuznante, sí es completamente rebuznante, pero bueno, es que lo ha oído el rebuznante. Pero bueno, hable, ¿cuáles son las palabras que a ustedes más les gusta del idioma español? ¿Que más me gustan o que más me Que disgustan? más le gustan y también de los que más me disgustan. Le doy la mía que más me disgusta, chancla. ¿Chancla? Debería estar prohibida, además cuando yo sea presidente del mundo, lo va a prohibir con cárcel. Además, el que diga esa vaina. ¿Y cómo hay que decir en vez No de sé, chancla? pero inventemos nosotros. Abarca, como dicen en la que costa. quiera, pero chancla no. Abarca trepunta. Se ve que la mamá le dio chancletazos. No, es muy fea esa palabra. Eh, No. tiene una fuerza fonética. ¿Chancla? Bueno, Sí, en fin, bueno, me perdí, está bien. Pero bueno, será en posición cuando sea presidente del mundo. A ustedes, las palabras más bellas. Bueno, me gustan mucho los gerundios, por ejemplo, pasillaneando. Me gusta la palabra lapislázuli. Uy, linda. Fui capaz de comprar Bellísimo. un collar de lapislázuli lapislázuli. solo por la palabra lapislázuli. Bellísima esa palabra, sí. Me gusta... Yo creo que es mi piedra semipreciosa favorita Sí. por la palabra. Sí, por la palabra. La palabra es muy bellísima. bella, sí. Ujú. Me gustan los monosílabos, por ejemplo, ya. Ya, Sí, ya. ya veo. Las palabras árabes, por ejemplo, bueno, las suyas. O las, Las que vienen mías, del árabe. bueno, a mí me gusta. Albahaca, Sí, almohada. alhaja, Alcázar. aula, sí. Y son palabras que tienen una cadencia sonora muy agradable, ¿no? El sonido de J es... Y por eso también me gusta la palabra generosidad, ¿no? Generosidad. Creo que es una de las virtudes que debería cultivarse bastante, generosidad. Me gusta muchísimo esa palabra. Ya. Bueno, todos los días llegan, estaba comentando Carolina ahora, ella tiene 2 niños muy pequeños, bueno, son niños preadolescentes. Dicen, todos los días llegan a mi casa con unos idiomas, con unas cosas, con unas palabras que a mí, muchas veces me quedo tratando de entender qué es lo que me está queriendo decir, ¿no? Está muy pro, esa persona, ¿cuál era la otra? Muy pro. Trolear. Tucutuco. No, tucutuco sí, pues sí, el crack, tucutuco. Estas palabras, ¿son qué? ¿Son modas pasajeras? ¿Debemos tenerles miedo? La mayoría son modas pasajeras, pero hay algunas que cogen tal categoría, tal fuerza que quedan en el idioma. Patidifuso, ahí está en el diccionario. Chévere, está en el diccionario. ¿Sí? Porque tienen fuerza, son populares, son universales, se usan en todos los países o en muchos de los países hispanohablantes. Entonces llegan a tener la categoría y el mérito para estar en el diccionario. Otras pasan. Sí, todas estas palabras nuevas que vienen, por supuesto, de las tecnologías que fueron diseñadas en inglés y que nos llegan a nosotros y son muy difíciles de whatsappear, Sí, ¿sí? sí, ahí creo que Es no que hay tiene alternativa. tiene una connotación, es usando una aplicación, chatear. O en el fútbol. Foul, en vez de decir falta. Bueno, sí, eso por lo menos ya se modificó. Si a los años 60 se usaba mucho extranjerismo, mucho anglicismo en el fútbol, ya eso cambió. ¿Ustedes han enseñado español a los extranjeros? No. Eso que debe ser dificilísimo, ¿usted sí? Sí, ¿Es fácil, difícil el español? muy fácil. Tuve una estudiante de origen checo que cuando llegó a Colombia no sabía nada de español. A los 6 meses lo hablaba casi perfecto. Tuve una estudiante coreana que a los 6 meses también marcaba tildes en español correctamente. De una disciplina asombrosa. Pero yo no sé, yo por ejemplo conocí un polaco que vino y empezó a leer y tenía un diccionario y un libro y lo iba, el hijo de madre se lo aprendió, pues Sí. digamos, no perfecto, pero el hombre solito podía hablar, vaya usted haga la misma gracia con el polaco, vaya la misma gracia con el húngaro, el checo, El Con el coreano, inglés. sí. con el coreano.
No, estas cosas tan horribles que hablan por allá, el ruso. O sea, esa vaina... El esa vaina, alemán. en ese caso, el alemán mismo. En ese caso, el español es un idioma relativamente fácil. Es un idioma fácil en la medida en que sus raíces son latinas y en todos los idiomas son latinas y griegas y en todos los idiomas hay palabras de origen latino y griego. Con el inglés, el español tiene muchos cognados. Hay muchas palabras que se escriben igual, aunque se pronuncian distinto. La palabra motor o la palabra, las que terminan en ble, ensamble, o las que terminan en al, sexual, se escriben igual en inglés y en español. Y en muchos otros idiomas de familias parecidas, las lenguas germanas y las lenguas latinas. Entonces, en ese sentido resulta fácil, según la cultura de donde la persona que está aprendiendo español venga. Si viene del alemán, le queda facilísimo. Un alemán aprende en 3 meses a hablar español. Qué rabia. Porque han estudiado latín. Qué Los rabia. alemanes estudian 6 años de latín en su colegio. Deberíamos estudiar latín. Entonces, cuando se enfrentan al español, pues es muy fácil aprenderlo. Bueno, una defensa final del idioma español, si pudieran hacerla. Bueno, defensa del idioma español. Yo solamente recomendaría que cada término, cada expresión debe ser verificada, sobre todo a mis colegas. Cada término, cada dato debe ser siempre corroborado y aparte de eso, pues es una exigencia de nuestra profesión, ¿no? Y sobre todo, hace un momento lo hablábamos con Fernando, tratar de erradicar las muletillas. Nuestros colegas utilizan una oración y en la oración meten 3 o 4 veces la palabra tema. Y claro, esa ya es una muestra de... Como tal. ¿Cómo le parece el como tal? Y cuando uno dice cómo, se está refiriendo a algo parecido a aquello que intenta referirse, no a lo que dice. Yo no puedo decir que esto es como un teléfono. Es un teléfono, ¿verdad? Y con la palabra tema precisamente. Es que no llegué a tiempo por el tema de la lluvia. Es decir, usted se sentó a hablar de la lluvia y por eso no llegó a tiempo. No, usted llegó tarde debido a la lluvia o a la congestión vehicular, O estamos no por el hablando, tema sí. del tráfico. O en el tema como, estamos hablando del tema como tal Pero del es español. una, Así una- es, Dani, una así temitis Estamos hablando del español como De asfixiante. una u otra Así es, manera. Darío. Sí, De una u otra manera. Una porque temitis ese es- asombrosa. Ese es otro cliché, ¿no? De una u otra manera, sí, Todo es señor. de una u otra manera. Y es una obviedad, porque todo sucede de una u otra manera. Está implícito. Bueno, una defensa del idioma español. Bueno, yo tengo un libro editado por el Círculo de Lectores que se llama La Vuelta al Español en 80 guías. Y ese título es una invitación a volver al español porque nos aficionamos de tal manera al inglés que abandonamos el español y entonces terminamos diciendo container en vez de decir contenedor, que las palabras en español existen muchas veces, pero preferimos decirlas en inglés. Entonces es una invitación a usar el español. Uno puede decir superventas en vez de bestseller y se entiende. Oiga, porque es que yo cada vez que quiero despedir me acuerdo de una palabra, movilidad. ¿De dónde sacamos esa vaina? Secretaría de Movilidad, ¿por qué no podemos decir tránsito? Del comparendo. O la comparender, el comparendo, o No de existe. comparecer, no sé. ¿Ah? Sí, en la ley se llama comparendo, en el diccionario no está comparendo. Sí, está, comparecer. exactamente. El colocar, ¿cómo les va a ustedes con el colocar? Terrible. Yo Me coloqué bravo cada vez que me dijeron y eso. me ¿Cómo? coloqué el saco y me coloqué berraco y todo eso, pues ¿por qué no se usa el verbo poner? Claro. Claro que entiendo que es por la cicalipsis del verbo poner, pero ¿La quién? la cicalipsis, ¿Esa que es quién la es? malicia sexual que tienen las palabras. ¿sí? Ah. A los adolescentes les encanta empezar a decir palabras con la connotación sexual que tienen. Entonces dicen roscón, arepa, inmediatamente le dan una connotación sexual. Con el verbo poner ¿Cómo pasa es la eso. palabra que dice? Cicalipsis. La cicalipsis. La No la cicalipsis. conocía, No la conocía conocía. como tal. Como tal, no. No. De una u otra manera De no una la u otra conocía manera como tal. Porque hemos para mí, tenido que usar ese tema. para mí la palabra más linda en español es gracias. Es bonita. Bonita, ¿verdad? Ah, Sí, sí, sí. Muy bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos Qué en buena esta conversación. conversación. No. Vamos a una pausa, tenemos más para compartir con ustedes como tal.